Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Bienvenidos al Seminario de actualización en ginecología y obstetricia. El día de hoy veremos el tema de uso de antibióticos y su resistencia microbiana, impartida por el doctor Guillermo Gursa González. Buenos días, soy el doctor Guillermo Gursa, residente de segundo año de ginecología y obstetricia, y el día de hoy abordaremos el tema de uso de antibióticos en obstetricia y su resistencia. Esta monografía fue supervisada por el doctor José del Carmen Solís Sabido, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y coordinada por el doctor Osvaldo Miranda Araujo, médico adscrito al servicio de obstetricia, y el doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez, coordinador al servicio de infectología. Los objetivos de esta plática van a ser describir las recomendaciones para el uso de antibiótico como profilaxis o terapéutica en obstetricia. Vamos a recordar las generalidades de la patología infecciosa más común durante el embarazo, describir los mecanismos más frecuentes de resistencia frente a antibióticos, abordar las recomendaciones y alternativas para regular el uso de antibióticos a nivel institucional y a nivel global. La administración de antibióticos va a estar presente en el 10% de las hospitalizaciones y esta va a representar un tercio de los medicamentos recetados intra y extrahospitalariamente. Se estima que 30% de estos antibióticos van a estar recetados de manera innecesaria o en esquemas subóptimos. Usualmente, la terapia antimicrobiana inicial va a estar regida por la urgencia de la situación. Es por eso que se iniciará con terapia empírica en lo que se obtienen los resultados microbiológicos a las 24 a 72 horas de la toma de cultivos. Posterior a tener un cultivo positivo, se debe reducir el espectro del antibiótico con el fin de dar una terapia dirigida y prevenir que se genere resistencia. La resistencia antimicrobiana ha incrementado de manera drástica justamente por la incorrecta administración de esquemas antibióticos. Esta resistencia se va a obtener por diferentes mecanismos que varían entre las bacterias a las diferentes clases de antibióticos. Esto representa una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Y es por eso que se han implementado programas de administración de antibióticos, también llamados stewardship, con el fin de disminuir la incidencia y la aparición de resistencia. ¿Qué se sabe sobre el uso de antibióticos en el embarazo? Realmente existe poca información sobre la seguridad y efectividad de los antibióticos en el embarazo, ya que existen menos ensayos clínicos aleatorizados comparando diferentes esquemas antibióticos que en la población general. La resistencia actual ha tenido un impacto importante en los esquemas recomendados en obstetricia, lo cual lleva a desenlaces perinatales adversos. Antes de continuar con esta plática, me gustaría establecer definiciones fundamentales que nos servirán para toda la monografía. El microbioma lo vamos a definir como un grupo de microorganismos diferentes que viven en conjunto en un mismo hábitat. Un antibiótico es el fármaco que inhibe el crecimiento bacteriano o va a destruir estas bacterias. La resistencia es la capacidad que tienen las bacterias a soportar los efectos de los antibióticos. La profilaxis es aquello que se lleva a cabo para prevenir la aparición de una enfermedad o surgimiento de una infección. Y el tratamiento empírico es aquel que se inicia antes de disponer de información definitiva sobre la infección. El microbioma de la mujer embarazada es diverso y se ha observado que la flora normal en el embarazo va a estar integrada por múltiples bacterias y estas van a impactar en el desarrollo del mismo. Por ejemplo, en aproximadamente el 75% de los casos se van a aislar tanto lactobacilos como un microorganismo que comúnmente observamos en embarazadas, el ureaplasma urealítico. En un menor pero importante porcentaje, podemos observar aislamientos de Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis. Para fines prácticos, vamos a dividir a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Esta diferencia va a estar dada por la estructura en sus capas externas. Por ejemplo, las bacterias gram positivas tienen una capa gruesa compuesta de peptidoglicanos, la cual va a dar la coloración violeta. En cambio, las bacterias gram negativas van a tener una membrana externa compuesta de lipopolisacáridos. Esta membrana externa va a ser un factor de virulancia importante de este tipo de bacterias y se podría considerar un mecanismo de resistencia innato. Y es justamente esta capa de lipopolisacáridos la que le dará la coloración rosada durante la tinción. Los antibióticos van a actuar en diferentes sitios y procesos que se llevan a cabo en las bacterias.
Los betalactámicos interfieren con las proteínas esenciales para la síntesis de la pared celular bacteriana, como son las proteínas de unión a penicilina, las cuales son fundamentales en la síntesis de peptidoglicanos y esto provoca la lisis y muerte celular de las bacterias. Los macrólidos y las lincosamidas se van a unir a la subunidad 50S ribosomal y los aminoglucósidos a la subunidad 30S, lo cual va a prevenir la formación de cadenas de polipéptidos durante la síntesis de proteína. Esto va a intervenir en la formación de pared celular. Las sulfonamidas van a estar implicadas en la inhibición de la síntesis del folato, lo cual va a tener un efecto bactericida. Finalmente, existen antibióticos que intervienen en la síntesis de DNA y RNA, lo cual inhibe la replicación y transcripción de las bacterias, como lo son las fluoroquinolonas, que actúan inhibiendo enzimas importantes en este proceso conocidas como topoisomerasas. La resistencia bacteriana la vamos a definir como un fenómeno biológico natural, debido a las mutaciones y a la gran capacidad de las bacterias de transferir horizontalmente su material genético. Las bacterias van a ser capaces de generar resistencia cuando son expuestas frecuentemente a un mismo fármaco o un mismo antibiótico debido al uso indiscriminado de estos. De hecho, se han documentado cambios en la flora habitual, pre y postquirúrgicamente, lo cual va a propiciar que las pacientes adquieran microorganismos resistentes de manera intrahospitalaria. La resistencia bacteriana va a tener tres objetivos principales: la restricción del acceso del fármaco a su sitio blanco, la inactivación del compuesto o la alteración del sitio de acción. Cuando las bacterias están expuestas de manera frecuente a un fármaco, se van a producir cambios epigenéticos que van a definir el tipo de resistencia que se va a generar, ya sea de adaptación o adquirida. Es decir, estos cambios pueden llevar a lo que se conoce como resistencia adaptativa, en donde una bacteria, estando a concentraciones subinhibitorias, se vuelve resistente al fármaco. Sin embargo, cuando se suspende el antibiótico, la bacteria es capaz de revertir al fenotipo susceptible. Este tipo de resistencia no es capaz de resultar en una transferencia vertical. Cuando los cambios epigenéticos produzcan metilación, inversión, transposición o cualquier otro tipo de activación o inhibición genética, se va a llevar a cabo una variación de fase, lo cual va a ser capaz de transferirse de manera vertical y generar los mecanismos que veremos a continuación. Iniciando con los mecanismos de resistencia betalactámicos. Estos pueden reducir el acceso a las proteínas de fijación a penicilina por medio de los cambios previamente mencionados, reducir la afinidad de estas enzimas a los fármacos, o también pueden producir enzimas llamadas beta-lactamasas, las cuales son probablemente el mecanismo de resistencia más importante y más estudiado que existe. Estas beta-lactamasas van a tener varias clases. Una clase muy conocida es la clase A, la cual va a estar conformada por las beta-lactamasas de espectro extendido o BLE. Este tipo de resistencia va a estar compuesto por sustitución de aminoácidos, lo cual va a generar hidrólisis de cefalosporinas, que va a propiciar resistencia a la mayoría de los betalactámicos. Sin embargo, estas proteínas van a ser incapaces de hidrolizar cefamicinas, como son la cefoxitina y los carbapenémicos, por lo que estos van a ser de elección en el tratamiento de las bacterias con este tipo de betalactamasas. Otro mecanismo de resistencia característico de los patógenos gram negativos van a ser las bombas de flujo de salida. Estas bombas van a tomar el antibiótico del espacio periplásmico, como lo podemos ver en el video, y expulsarlo al exterior, lo cual va a generar resistencia a los macrólidos, lincosamidas y fluoroquinolonas. Existen otros mecanismos de resistencia como la modificación ribosomal que afecta a macrólidos y aminoglucósidos. Un ejemplo de esto es el gen ERM presente en el estreptococo grupo B, lo cual va a conferir resistencia innata a la eritromicina. También existen mutaciones genéticas que van a intervenir en las acciones de las fluoroquinolonas o alteraciones en los precursores de pared celular, como la sustitución de aminoácidos en las cadenas polipéptidas que generan resistencia a la vancomicina. En el 2019, la CDC publicó una lista de las bacterias resistentes a medicamentos con mayor potencial de impacto a nivel mundial. Se dividieron en 4 grupos dependiendo de su impacto clínico, económico, incidencia, proyección de incidencia a 10 años, transmisibilidad, disposición de antibióticos y barreras a prevención.
Estos cuatro grupos son amenazas urgentes, graves, preocupantes y para vigilar. Para fines de esta monografía, solo se hablarán de bacterias que potencialmente pueden presentarse en el periodo perinatal. Dentro de las amenazas urgentes encontramos a la Neisseria gonorrea. Como podemos observar en esta gráfica, ha desarrollado resistencia a la mayoría de los antibióticos disponibles, a excepción de las cefalosporinas, razón por la cual la ceftriaxona es el antibiótico recomendado para este patógeno. Dentro de las amenazas graves tenemos a la E. coli B, la cual va a estar presente en ambientes intrahospitalarios y va a requerir de tratamientos más agresivos, ya que hay mayor riesgo de resistencia y de causar infecciones más graves. Otro microorganismo de esta clasificación es la cándida resistencia a medicamentos, como es la cándida glabrata, que comúnmente vemos presente en los cultivos cérvico-vaginales y tiene el potencial de provocar una mayor morbimortalidad. Un patógeno muy importante que podemos observar dentro de las amenazas preocupantes es el estreptococo grupo B. Y aunque hablaremos más a detalle de esta bacteria, es importante mencionar que día con día se observa mayor resistencia a la clindamicina. Esto es un problema ya que comúnmente se utiliza este fármaco como alternativa en pacientes alérgicas a la penicilina. Dentro de las amenazas para vigilar encontramos al Mycoplasma genitalis. Y aunque esta es una bacteria que encontramos mayormente en población ginecológica por su asociación con enfermedad pélvica inflamatoria, se ha aislado frecuentemente en pacientes embarazadas produciendo cervicitis. Contamos con pocos antibióticos disponibles para el tratamiento, sin embargo, la citromicina continúa siendo el tratamiento recomendado. Como podemos ver en esta gráfica proporcionada por el Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Perinatología, se muestran los principales microorganismos presentes en las infecciones asociadas a la atención en salud, en lo que va del 2022. En el 40% no se identifica un microorganismo, lo que resalta la importancia de tomar los cultivos previo al inicio de la terapia antimicrobiana para así poder dar una terapia más dirigida. También podemos ver que la prevalencia de microorganismos resistentes como E. coli B es elevada, lo que representa un desafío en la toma de decisiones y la conducta terapéutica. Antes de hablar de los diferentes escenarios clínicos durante el embarazo y sus distintos tratamientos, es importante recordar los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, los cuales modifican la farmacocinética de los antibióticos. Por ejemplo, durante el embarazo aumenta el volumen sanguíneo y plasmático, lo cual va a incrementar el volumen de distribución de los antibióticos, y la elevación en la tasa de filtración glomerular, la cual va a aumentar la excreción de los antibióticos a nivel renal. Las alteraciones gastrointestinales van a modificar la biodisponibilidad oral de los antibióticos y la disminución en los niveles de albúmina va a conducir a una menor unión de antibióticos a proteínas, resultando en una mayor concentración de fracción libre del antibiótico. El uso de antibióticos en obstetricia lo vamos a dividir dependiendo del trimestre en el que nos encontremos. En el primer trimestre vamos a tamizar a las pacientes en la primera consulta. Solicitaremos urocultivo, cultivos especiales para micoplasma y uraplasma y cultivos cérvico-vaginales. En el segundo trimestre indicaremos tratamientos profilácticos y terapéuticos dependiendo del escenario clínico de la paciente. En tercer trimestre se llevará a cabo un tamizaje como es para estreptococo grupo B, una profilaxis previo a procedimientos obstétricos y tratamiento de complicaciones e infecciones que se pudieran presentar. Posteriormente, hablaremos del tratamiento de las infecciones del puerperio y sus efectos en el recién nacido. Hablando del primer trimestre, cubriremos tres situaciones en donde el uso de antibióticos está recomendado y la resistencia de estos diferentes patógenos. Estas situaciones son infecciones de vías urinarias bajas, infecciones por ureaplasma y micoplasma y vaginosis bacteriana. Las infecciones de vías urinarias bajas van a incluir la bacteriuria sintomática, la cual se define como la colonización de orina por una bacteria en ausencia de síntomas, con una incidencia del 2 al 10% del embarazo. Y la cistitis, definida como la inflamación vesical que causa síntomas urinarios irritativos, que se presentará en el 1 al 2%. Las bacterias más frecuentemente aisladas van a ser E. coli, ocupando el primer lugar, estando presente en el 80% de los casos, y Streptococcus grupo B en el 10%. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos recomienda los siguientes esquemas.
Nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas de 5 a 7 días. Sin embargo, mencionan que se debe evitar si se sospecha pielonefritis y en primer trimestre por asociación débil con defectos congénitos en estudios de casos y controles. También, un fármaco recomendado por dicha asociación que utilizamos frecuentemente en el instituto es la fosfomicina a dosis de 3 gramos por vía oral en dosis única. En esta revisión sistemática publicada en Cochrane en 2019, en la cual se incluyeron 15 estudios con 2.000 mujeres, cuyo objetivo fue evaluar el efecto del tratamiento de la bacteria asintomática en el desarrollo de pielonefritis, bajo peso al nacer y parto pretérmino, se observó que tratar la bacteria asintomática disminuía el riesgo de estos desenlaces perinatales, principalmente la pielonefritis y el parto pretérmino, con una disminución del riesgo de hasta el 60 al 70% con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Sin embargo, como limitaciones, los autores mencionan que existe un alto riesgo de sesgo en los estudios, por lo que no se puede emitir una recomendación concreta. En esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2020, en la que se incluyeron 48 estudios con el objetivo de conocer la resistencia antibiótica a los patógenos más frecuentes en bacteria asintomática, como la E. coli y la Klebsiella pneumoniae, se observó que estos dos patógenos son altamente susceptibles a nitrofurantoína en aproximadamente el 80%, como es el caso de coli, y en el 50%, como es el caso de Klebsiella pneumoniae. También podemos ver la gentamicina demostró un patrón muy elevado de susceptibilidad. Sin embargo, los aminoglucósidos no se recomiendan principalmente en primer trimestre por el riesgo de sordera congénita. Como conclusión de este estudio, se observó una menor resistencia a la nitrofurantoína, gentamicina y cefuroxima. También se observó una resistencia de hasta el 80% a ampicilina, por lo que al momento la nitrofurantoína continúa siendo el medicamento de elección. En cuanto a los patrones de resistencia observados en el instituto en el 2021, se observó que los patógenos más frecuentemente aislados en urocultivos son la E. coli, Klebsiella pneumoniae en el caso de los gram negativos y Streptococcus grupo B y Enterococcus fecalis en los gram positivos. Se observó que la E. coli tiene una muy alta sensibilidad a carbapenémicos, nitrofurantoína y fosfomicina. La Klebsiella pneumoniae fue altamente susceptible a la amicacina y resistencia a carbapenémicos. El Streptococcus grupo B demostró un 100% de susceptibilidad a penicilina, por lo que continúa siendo el medicamento de elección. Finalmente, podemos observar que la E. coli con beta-lactamasa de espectro extendido estuvo presente en el 36% de los urocultivos y Klebsiella pneumoniae resistencia a beta-lactámicos en el 29%. Con estos datos, concluimos que la nitrofurantoína o fosfomicina son excelentes opciones en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Posteriormente, podríamos enfrentarnos ante una paciente con presencia de uroplasma y micoplasma en los cultivos de secreción genital. Mycoplasma hominis y las especies de uroplasma se conocen colectivamente como micoplasmas genitales y se encuentran en el medio vaginal de hasta el 80% de las mujeres embarazadas. El micoplasma se ha asociado a endometritis y parto pretérmino, y el ureaplasma puede causar triple I, aborto espontáneo y parto pretérmino. Los micoplasmas genitales muestran una resistencia inherente a los betalactámicos y vancomicina debido a la ausencia de pared celular. Aunque los macrólidos suelen ser los fármacos de elección para tratar estas infecciones, el micoplasma hominis es intrínsecamente resistente a los macrólidos. Las especies de ureaplasma también tienen resistencia natural a la clindamicina. La resistencia observada a los macrólidos se asocia con mutaciones en el gen 23S del RNA ribosomal. Se recomienda el uso de fluoroquinolonas para el tratamiento de estas bacterias. Sin embargo, su uso es controversial en el primer trimestre por el riesgo de teratogenicidad. En este estudio corte retrospectivo, en donde se incluyeron más de 1.000 mujeres, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia y susceptibilidad antibiótica de micoplasma y ureaplasma en mujeres embarazadas, se observó que existe una tendencia a la alza en la resistencia antimicrobiana, llegando hasta el 50%. Sin embargo, se documentó una adecuada sensibilidad del 75 y el 64% respectivamente de ureaplasma a acitromicina y a eritromicina. Sin embargo, cuando hay una coinfección de estas dos bacterias, existe una elevación significativa de la resistencia, principalmente a eritromicina, de hasta el 58%. Es por eso que en la actualidad no existe
colegio o asociación que recomienda un esquema antibiótico específico en el embarazo, por lo que algunos autores recomiendan los siguientes esquemas. Acitromicina de 1 gramo por vía oral en dosis única y en caso de resistencia utilizar claritromicina. No se ha demostrado la efectividad de la clindamicina en ningún estudio, por lo que al momento no está recomendada como esquema alternativo. En caso de resistencia a claritromicina y acitromicina, se deberá acudir al levofloxacino por 7 días. Sin embargo, este debe de evitarse en primer trimestre por su riesgo de teratogenicidad. Posteriormente hablaremos de la vaginosis bacteriana causada por la Gardnerella vaginalis, el cual es un bacilo gram negativo. Esta va a representar la causa más común de descarga vaginal y aumenta el riesgo de presentar morbilidad perinatal como el aborto, infección intramniótica y parto pretérmino, por lo que en embarazadas la CDC nos recomienda el uso de metronidazol vaginal cada 24 horas por 5 días o vía oral cada 12 horas por 7 días. Una excelente alternativa es la clindamicina en crema 2% cada 24 horas por 7 días. En este estudio de corte retrospectivo publicado en el 2016, se evaluó la susceptibilidad antimicrobiana de la Gardnerella vaginalis, en la cual se observó una alta susceptibilidad a la clindamicina de menor al 7% y una alta resistencia al metronidazol de hasta el 60%, por lo que se concluye que la clindamicina es una excelente alternativa a la recomendación actual del tratamiento de la Gardnerella vaginalis o de la vaginosis bacteriana. Dentro del segundo trimestre, inicialmente hablaremos de la pielonefritis. Posteriormente, mencionaremos la evidencia sobre el tratamiento antibiótico en el cerclaje de emergencia y concluiremos el segundo trimestre con el tratamiento de aborto séptico. La pielonefritis va a tener una incidencia de al menos 1% en el embarazo. Sin embargo, en cuanto a las infecciones de vías urinarias en el embarazo, se va a presentar principalmente en el segundo trimestre. Al igual que en las infecciones de vías urinarias inferiores, los dos patógenos aislados más frecuentes son la E. coli y la Klebsiella pneumoniae. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos recomienda iniciar un tratamiento intrahospitalario con una cefalosporina, como lo puede ser la cefotaxima, cefuroxima o ceftriaxona, y al cumplir 48 a 72 horas de afebril, se puede egresar a la paciente con tratamiento ambulatorio durante 7 a 14 días con posibilidad de administrar medicamentos por vía oral como la cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas. Pero, ¿qué sabemos sobre los patrones de resistencia de estos patógenos en México? En el 2018 se publicó un documento titulado Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, liderado por la UNAM, en donde se incluyeron 14 hospitales de tercer nivel en México, cuyo objetivo fue reportar la situación actual de la resistencia antimicrobiana en México del 2008 al 2017. Se observó que de los 3.182 hemocultivos hay una resistencia de casi el 90% de E. coli a la ampicilina y del 99% de la Klebsiella pneumoniae a este fármaco. De los 8.718 urocultivos, existe una adecuada susceptibilidad del 93% a nitrofurantoína. Sin embargo, una resistencia del 50% a cefalosporinas y de más del 80% a ampicilina. Por la poca distribución a nivel renal de la nitrofurantoína, se debe evitar en casos de pielonefritis, ya que no se alcanzarían niveles terapéuticos de dicho fármaco. En cuanto al cerclaje indicado por la exploración física, se ha documentado que existe la presencia de infección intramniótica en 8 hasta el 50%, lo que trae consigo una mayor morbilidad perinatal como la triple I clínica, ruptura prematura en membranas y sangrado transvaginal. Ante una paciente con incompetencia ísmico-cervical, con infección intramniótica sospechada o confirmada, se contraindica la colocación de cerclaje y actualmente no existe evidencia suficiente para la recomendación rutinaria de antibióticos. Sin embargo, en 2019 se publicó este artículo con 22 mujeres que estuvieran cursando con un embarazo único, cuyo objetivo fue describir los desenlaces de tratamiento antibiótico en pacientes con insuficiencia ísmico-cervical e infección intramniótica. Los fármacos administrados fueron ceftriaxona, metronidazol y claritromicina. Se observó una remisión de la infección en el 75% de los casos y una tasa de éxito de cerclaje del 60%. El aborto séptico es una infección de los productos de la concepción en un embarazo previable que va a tener un riesgo de propagación importante que puede llevar a una infección pélvica y septicemia.
Va a ser causado por microorganismos de la flora vaginal. Sin embargo, en la mayoría de los casos se considera una infección polimicrobiana en el que el 60% está dada por anaerobios. Existe el riesgo de presentar una bacteremia en un 38 al 60%. Y es por eso que el Colegio Americano nos propone varias alternativas de tratamiento, como lo es el de primera línea con gentamicina a 5 miligramos kilogramo por día, más clindamicina 900 miligramos cada 8 horas, a lo cual se le puede añadir ampicilina. El objetivo es dar una terapia antimicrobiana de manera oportuna. Esto para prevenir la septicemia y el choque séptico, principalmente causados por bacterias productoras de toxinas como lo es Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus meticilino resistente y Streptococo del grupo A. En este estudio de corte retrospectivo publicado en el 2020, se incluyeron 84 pacientes con diagnóstico de aborto séptico. Se intentó demostrar la efectividad de algunos regímenes antibióticos empíricos de acuerdo a la susceptibilidad microbiana. Los esquemas fueron elegidos a criterio del médico tratante y se observó que las enterobacterias ocupan el primer lugar con el 35% de los aislamientos, seguido por el estreptococo en el 31%. Se consideró adecuado si el patógeno aislado era susceptible a este antibiótico, lo cual fue demostrado en el 71.7% de los casos. Se realizó un subanálisis de acuerdo a adecuando el esquema según el patógeno aislado en cultivos, encontrando que el régimen con mayor susceptibilidad fue la combinación de ampicilina, gentamicina y metronidazol, seguido por piperacilina tazobactam, por lo que se concluye que la combinación de ampicilina con gentamicina y metronidazol tuvo un mejor espectro de cobertura como tratamiento empírico de primera línea en aborto séptico. El uso de antibióticos en el tercer trimestre va a ser fundamental para evitar complicaciones y desenlaces perinatales adversos. Su uso nos servirá en profilaxis previa a procedimiento y tratamiento y prevención de distintas infecciones. Como generalidades de la profilaxis antibiótica, debemos de conocer que esta no debe de administrarse más de 24 horas de la posible exposición. No previene de infección causada por contaminación posquirúrgica y su objetivo es prevenir la infección, no tratarla ni para esterilizar tejidos. En caso de profilaxis previo evento quirúrgico, se debe tener en cuenta la vida media del fármaco para que se aseguren niveles séricos adecuados previos a la incisión y horas posteriores al cierre. De hecho, la Sociedad Canadiense de Ginecobstetras publicó esta guía sobre la profilaxis antibiótica en procedimientos. Nos recomienda que para una cesárea en pacientes sin trabajo de parto y sin ruptura prematura de membranas, se debe administrar una cefalosporina de primera generación de 1 a 2 gramos 30 minutos previos a la incisión. En caso de alergia, se deberá administrar 600 miligramos de clindamicina. En caso de que haya sangrado de 1500 mililitros o más, o que la cirugía dure más de 4 horas, se deberá administrar una dosis adicional. En cuanto al parto instrumentado, únicamente se debe dar profilaxis antibiótica cuando existe un desgarro de tercer y cuarto grado. No existe evidencia que recomiende el uso de antibióticos en el alumbramiento manual ni en el legrado uterino instrumentado, y como fue mencionado previamente, tampoco sobre el uso de antibióticos en cerclajes de emergencia. En cuanto a la profilaxis antibiótica, el Colegio Americano nos recomienda que se administre en dos situaciones particulares. La primera, en la ruptura prematura en membranas pretérmino, con el fin de prolongar la latencia del nacimiento para la administración del esquema de maduración pulmonar. El esquema es el siguiente. Los primeros 2 días se va a administrar ampicilina a 2 gramos por vía intravenosa con eritromicina 200 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas. En los 5 días posteriores, se deberá administrar amoxicilina 250 miligramos por vía oral y eritromicina 333 miligramos por vía oral cada 8 horas. Otra situación es en la profilaxis del estreptococo grupo B, lo cual mencionan indicaciones particulares para su administración, las cuales principalmente son un cultivo positivo desconocido con trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura en membranas de 18 horas o fiebre interparto. El esquema es penicilina benzatínica iniciando con 5 millones de unidades, seguido de 2.5 a 3 millones de unidades cada 4 horas por vía intravenosa hasta la resolución. De hecho, en el Instituto Nacional de Perinatología tenemos guías autorizadas en 2021 en los que se habla de la profilaxis antimicrobiana intraparto para prevenir la infección neonatal temprana. Las indicaciones son similares a las del Colegio Americano y el esquema es exactamente el mismo.
Hablando un poco de la resistencia al estreptococo grupo B, se ha visto que existen varios mecanismos de resistencia de esta bacteria y se ha visto que ha incrementado la resistencia a penicilina del 2,3 al casi 15% en cuestión de 7 años. De este 15%, el 70% se ha documentado que es multidrogoresistente, incluyendo macrólidos y fluoroquinolonas, lo que supone un riesgo incrementado de presentar sepsis neonatal temprana u otras complicaciones asociadas. Aproximadamente el 60% de las infecciones causadas por estreptococo grupo B van a ser resistentes a clindamicina y hasta el 75% resistentes a eritromicina. Esta resistencia causada por el gen ERM mencionado ya previamente. Como podemos ver en esta gráfica, aunque hay cierta tendencia a la alza en cuanto a la resistencia global de este patógeno, se ha mantenido relativamente estable desde el 2012. Gran parte de esto se puede deber a los esfuerzos de tamizaje y a los programas de administración de antibióticos propuestos por la CDC para reducir la tasa de resistencia. De acuerdo a lo comentado previamente, podemos observar que en este estudio de corte retrospectivo publicado en el 2019 con 553 pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino, cuyo objetivo fue evaluar el espectro de patrones de patógenos en ruptura prematura de membranas pretérmino y la efectividad de la profilaxis con eritromicina. En cuanto al análisis de los patógenos aislados, se observó la alta resistencia que tiene a ampicilina tanto de coli como de Klebsiella desde el 70 y el 89% respectivamente, y se documentó la susceptibilidad que tienen a estas bacterias, que tienen estas bacterias al cefuroxime. Y es justamente por eso que en 2020 se realizó este estudio aleatorizado, cuyo objetivo fue establecer el manejo óptimo para la ruptura prematura en membranas pretérmino. Se dividieron a las pacientes en dos grupos, ampicilina y eritromicina o roxitromicina, la cual es estructuralmente idéntico a la eritromicina, disponible en algunos países de Europa, versus cefuroxima o roxitromicina. Se observó que no había diferencias entre los dos grupos. Sin embargo, el grupo de cefuroxima aumentaba los días de latencia por 2,3 días, como lo podemos ver en esta tabla, por lo que los autores recomiendan este nuevo régimen para prolongar la latencia y disminuir el riesgo de sepsis. La cesárea va a representar el factor de riesgo más importante para la infección materna posparto. Se va a presentar una infección de herida quirúrgica en hasta el 25% de los casos. La profilaxis antibiótica va a disminuir de manera significativa los casos de fiebre puerperal y la endometritis. La cesárea va a representar 5 a 20 veces más riesgo de presentar infección posparto que una resolución por vía vaginal. La CDC publicó en 2017 sus guías de profilaxis antibiótica en procedimientos quirúrgicos. Aquí no se establece una recomendación sobre la profilaxis antibiótica postquirúrgica. Únicamente se recomienda si se coloca drenaje. La profilaxis antibiótica prequirúrgica se debe realizar con dosis única y no especifica la familia de elección. Las ventajas es disminuir la incidencia de Clostridium difficile multidrogoresistente. La elección del antibiótico va a depender del tiempo de concentración bactericida a nivel tisular. No se especifica dosis por peso o nueva dosis en el transquirúrgico. Sin embargo, en las guías ceras se emiten estrategias de prevención tanto en el periodo prequirúrgico como en el posquirúrgico. Estas guías mencionan que se debe dar cefalosporina de primera generación, dependiendo del peso de la paciente. Algo que es importante resaltar es que mencionan que no existe evidencia sobre un mayor beneficio con 3 gramos de uso de cefalosporina en pacientes con obesidad mórbida. El uso de este fármaco va a reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico y endometritis de 43 y 66% respectivamente. Asimismo, menciona que en pacientes con trabajo de parto y ruptura prematura de membranas, a las cuales se les realizará cesárea de urgencia, se debe administrar una dosis de acitromicina en infusión para reducir significativamente el riesgo de estas dos posibles complicaciones. Este punto ha sido altamente controversial, por lo que se requiere una mayor y mejor evidencia para contraindicar o recomendar su uso. El Colegio Americano nos recomienda realizar la profilaxis previa a la cesárea con cefazolina y ajustar de acuerdo al peso de la paciente. A diferencia de las guías institucionales que recomiendan que en pacientes mayores de 120 kilogramos se deberá administrar 3 gramos por vía intravenosa y el medicamento de elección es la cefalotina.
Hablaremos ahora sobre la triple I, la cual es una de las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar en el trabajo de parto. La antibiótico-terapia la iniciaremos cuando sospechemos o confirmemos la infección. La infección intramniótica en la mayoría de los casos es polimicrobiana, por lo que es necesario utilizar fármacos de amplio espectro. Y es por eso que el Colegio Americano nos recomienda iniciar un doble esquema de ampicilina 2 gramos intravenosa cada 6 horas y gentamicina a 5 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Cuando existe alergia a la penicilina, dependiendo de su severidad, nos recomiendan ofrecer otros esquemas como clindamicina o vancomicina más gentamicina. También, el Colegio Americano sugiere que en pacientes postcesárea utilicemos una dosis adicional del régimen utilizado y añadir gentamicina o metronidazol. Estos hallazgos fueron confirmados en este estudio con un mayor. En este estudio corte retrospectivo publicado en el 2021, se incluyeron 370 pacientes con profilaxis antibiótica y prequirúrgica y antisepsia de piel. Su objetivo fue evaluar si la administración de profilaxis antibiótica posquirúrgica disminuía el riesgo de infección. El esquema utilizado fue cefazolina, clindamicina más gentamicina, acitromicina y vancomicina. Se observó que no hay diferencia estadísticamente significativa en el desarrollo de endometritis o alguno de los desenlaces secundarios. Por eso, se concluye que el uso rutinario de antibióticos profilácticos en el posquirúrgico en pacientes con adecuada preparación prequirúrgica no parece disminuir el riesgo de infección posparto o de herida quirúrgica. En el puerperio, abordaremos las patologías que representan una importante causa de morbilidad en la población obstétrica. Una patología muy importante es la endometritis, la cual es una infección en la decidua posterior a la resolución del embarazo. La cesárea representa el factor de riesgo más importante, representando un riesgo más de 7 veces mayor que la vía vaginal. Los esquemas recomendados por la Organización Mundial de la Salud dependen de si hay o no colonización por estreptococo grupo B. En caso de que no la haya, se debe dar clindamicina y gentamicina. Cuando hay colonización por estreptococo grupo B, se deberá de agregar ampicilina cada 6 horas. En esta revisión sistemática publicada en el 2015, cuyo objetivo fue evaluar los diferentes esquemas antibióticos disponibles para el tratamiento de la endometritis, se incluyeron 20 estudios con casi 2.000 pacientes. Se observó la superioridad del esquema propuesto por la Organización Mundial de la Salud a base de clindamicina y gentamicina sobre los otros esquemas. Otra situación importante ante la cual estamos constantemente enfrentados es de las pacientes obesas. Y es por eso que en este estudio clínico aleatorizado publicado en el 2017, en la cual se incluyeron a 403 mujeres con obesidad, se observó que la profilaxis con cefalexina y metronidazol durante 48 horas postcesárea reduce el riesgo de infección de sitio quirúrgico en los siguientes 30 días en un 60% con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Sin embargo, como podemos observar, una de las limitaciones de este estudio es la cantidad de pacientes incluidas, por lo que es difícil emitir una recomendación concreta antes de que se cuente con estudios con poblaciones más grandes. Otra causa importante de fiebre en el puerperio es la mastitis, la cual es caracterizada por la inflamación dolorosa de la mama, generalmente acompañada de la infección. Va a tener una incidencia del 33% en las mujeres en las primeras semanas del puerperio y el principal patógeno causante es el estafilococo aureus metilcilino resistente. En esta patología, los antibióticos juegan un papel fundamental ya que mejoran los desenlaces a largo plazo. Los esquemas recomendados para pacientes con mastitis van a depender de la severidad de la infección. En pacientes con infección leve se puede ofrecer una penicilina antiestafilocócica como la dicloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas. Y en caso de que tengamos una infección severa, el tratamiento recomendado es con vancomicina, ya que es uno de los pocos fármacos con cobertura a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es fundamental conocer las situaciones que afectan el paso de antibióticos tras placenta en el periodo intraparto, ya que su exposición es fundamental para la prevención de sepsis neonatal temprana, la cual se presenta hasta en un 50% de los nacimientos pretéritos. Para recordar, la fracción plasmática libre de los antibióticos aumenta en el embarazo,
lo que resulta en una mayor transferencia placentaria conforme avanza la gestación. Igualmente, el volumen de distribución de los fármacos hidrofílicos va a aumentar, lo que resulta en una menor concentración máxima, por lo que en algunos casos es necesario administrar dosis más altas en intervalos más cortos para optimizar la exposición. En esta tabla se muestran las diferentes condiciones, tanto maternas como fetales, que impactan en el paso transplacentario de estos fármacos. Interesante resaltar cómo los estados hipertensivos del embarazo, por el incremento en peso y grosor placentario, aumentan la transferencia fetal del fármaco. En cambio, cuando hay un embarazo pretérmino, hay una mayor área de superficie placentaria, lo que resulta en una menor transferencia antibiótica del feto al feto. En esta tabla se documentan los principales antibióticos en la prevención de Streptococcus B y es de suma importancia, ya que su alcance al feto jugará un papel importantísimo en la prevención de sepsis neonatal. En cuanto a la penicilina G, el cual es el fármaco de elección en la profilaxis para Streptococcus B, va a alcanzar el pico en sangre fetal a la hora posterior a la administración y va a mantener una concentración mínima inhibitoria 2 horas posteriores, inhibiendo el 90% de las bacterias. Del 47 al 10% van a continuar positivos después de 2 y 4 horas. La ampicilina va a cruzar la placenta en 5 minutos. Va a tener un pico a los 30 minutos y alcanzará niveles bactericidas 2.5 a 70 veces encima de la concentración mínima inhibitoria 4 a 5 horas del nacimiento, con un menor aclaramiento que en la madre. La cefazolina, la cual es una cefalosporina de primera generación y tratamiento de segunda línea en este tipo de patologías, alcanza una concentración mínima inhibitoria 30 minutos posteriores a la infusión. La dosis de 1 gramo es una dosis subóptima para alcanzar la concentración mínima inhibitoria, por lo que es necesario administrar 2 gramos. La vida media en el líquido amniótico es inversamente proporcional a la edad gestacional, siendo menor en pretérminos. En 2017, la Joint Commission, encabezada por la CDC, dio a conocer los programas de administración de antibióticos. Esto con el fin de optimizar la administración de estos fármacos y aumentar las tasas de curación, reducir fallas de tratamiento y resistencia y los efectos adversos. Estos va a constar de 6 pilares fundamentales, los cuales son aplicables en cualquier hospital de cualquier tamaño. Primeramente, se destinarán recursos humanos, financieros y tecnológicos. Posteriormente, se asignarán líderes y colíderes para ejecutar las acciones. Se deberá contar con alguien con experiencia en farmacia que liderará la implementación de estas medidas. Habrán sesiones frecuentes de auditoría prospectiva y retroalimentación. Se llevará un seguimiento del impacto de las intervenciones. Finalmente, se deberá dar informes a todos los sujetos involucrados sobre los hallazgos, efectos adversos y la resistencia. En el Instituto Nacional de Perinatología, adoptamos un programa similar desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, en la cual participan activamente los servicios de farmacia, administración, medicina y epidemiología, con el fin de llevar un control estricto y optimizar el uso de los antibióticos de manera intra y extrahospitalaria. Por eso, se han desarrollado manuales institucionales como el Manual de Operación para la Autorización de Antimicrobianos de Uso Controlado, el cual incluye fármacos comúnmente utilizados como la ceftriaxona, piperacilina, tazobactam, carbapenémicos, levofloxacino y vancomicina. En el punto 6.6 del manual mencionan que cualquier paciente que requiera de estos antimicrobianos deberá ser valorada por el personal médico especializado en infectología para poder autorizar el uso del mismo. De estos medicamentos controlados podemos ver que su uso principalmente se lleva a cabo como profilaxis, seguido de infección de sitio quirúrgico, bacteriemia e infecciones de tracto urinario. En cuanto a la prescripción de estos antibióticos en el instituto, podemos observar que el 27% fueron recetados a cargo del servicio de obstetricia y el principal fármaco recetado es la ceftriaxona, seguido de la piperacilina, tazobactam y posteriormente el fluconazol. Como conclusiones de la monografía, es importante recalcar que el uso de antibióticos debe de ir dirigido e individualizado de acuerdo a los patógenos más frecuentes en esta población. El inicio oportuno de una terapia empírica de acuerdo a la sospecha diagnóstica y urgencia clínica va a disminuir la morbilidad y la mortalidad perinatal.
El uso innecesario y subóptimo ha generado una mayor resistencia bacteriana y por lo tanto una mayor morbilidad en la población obstétrica. La resistencia antibiótica emergente desempeñará un papel a futuro en el uso de agentes alternativos y de amplio espectro en el embarazo. Es importante resaltar la importancia en la formación de protocolos y programas para regular la administración adecuada de antibióticos, como son el stewardship desarrollado por la CDC. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su participación y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.